En este video vamos a tratar brevemente sobre ese tema apasionante que son los misterios de la Atlántida y los misterios geológicos y arqueológicos, tanto del Pacífico como del Atlántico. Pero para el efecto vamos a poner un poco el tema en contexto. Resulta que todas las enseñanzas religiosas y filosóficas tienen dos enseñanzas, una para el público en general, que es la exotérica, y otra para los iniciados, para los sacerdotes, para los filósofos, que es la esotérica. En Occidente tenemos que para fines del siglo XIX se empezaron a publicar para el público en general muchísimos de los conocimientos que se tenían encriptados, que eran solo para los iniciados. Y una de esas publicaciones, quizá una de las más importantes, lo hizo la contribución que publicó la señora y filósofa rusa Elena Blavatsky en 1888, cuando publicó su celebérrimo libro La Doctrina Secreta. Es una auténtica enciclopedia de ciencia y de filosofía, y en él trataba de lograr una o parte de lo que podría ser la síntesis general de todas las ciencias y de todas las filosofías. Este es un trabajo enorme, pero ella hizo una gran contribución en ese aspecto. Uno de los libros más importantes es el tomo tercero de la Doctrina Teosófica, donde ella dice, llamado Antropogénesis, donde ella publicó las 7 etapas evolutivas del proyecto humano, mediante las cuales el hombre evoluciona mediante reencarnaciones sucesivas hasta volverse uno con la deidad. Así pues, la deidad baja a la materia en 3 etapas y medias y luego se devuelve en otras 3 etapas y media para espiritualizarse finalmente. Mucho se ha hablado sobre la existencia de o no de estas etapas geológicas y de estas etapas evolutivas del proyecto humano. Así que vamos a considerar varios textos que nos hablan sobre estos temas. Uno de ellos es un libro que se llama Glosario Teosófico, publicado por la ya mencionada señora Elena Blavatsky. Veamos lo que dice este citado glosario sobre el tema de la Atlántida. Dice: la Atlántica es un término que viene del griego Atlantis. Y dice lo siguiente: este continente fue sumergido en los océanos Atlántico y Pacífico, según las enseñanzas secretas de Platón. La tierra habitada por la cuarta raza madre, cuando se hallaba en el apogeo de la prosperidad, aproximadamente 1.000.000 de años atrás. Así pues, la Atlántida ocupaba casi todo el área actualmente cubierta por la parte septentrional del océano Atlántico, llegando al noreste hacia Escocia, por el noroeste hasta el Labrador y subiendo por el sur la mayor parte del Brasil. El gran cataclismo ocurrido hace unos 80.000 años, que fue el último de los grandes cataclismos, destruyó casi todo cuanto quedaba de este vasto continente. Sin embargo, se sabe que quedaron unos vestigios y se han hecho muchas investigaciones sobre estos restos, que es lo que vamos a analizar. Ahora, sobre la palabra Atlantes, que también viene del griego, el glosario teosófico dice lo siguiente: estos son los antecesores de los faraones y los antepasados de los egipcios, según algunos, y como enseña la ciencia esotérica, de este pueblo sumamente civilizado, cuyos últimos restos quedaron sumergidos en el océano por última vez hace unos 9.000 años antes de los días de Platón, y este tuvo noticia por conducto de Solón, el cual fue informado a su vez por los sumos sacerdotes de Egipto. Voltaire, el sempiterno Boulogne, dice este artículo,
estaba en lo justo al afirmar que lo siguiente: los atlantes, o sea, nuestra cuarta raza madre, hicieron su aparición en Egipto, en Siria y en la Frigia. Lo mismo que en Egipto establecieron ellos el culto del sol. Así pues, la filosofía oculta enseña que los egipcios eran un resto de los últimos atlantes arios. Además de esta información, vamos a analizar un artículo publicado en la revista española Año Cero, donde analiza las distintas teorías y las distintas opiniones que se han formulado sobre estos temas. El artículo se llama La Atlántida del Pacífico y subraya que en busca de los restos de una civilización desaparecida, y dice lo siguiente: desde las gigantescas ruinas pétreas de Nanmadol, las Islas Carolinas, hasta las extrañas cabezas de la isla de Pascua, cientos de vestigios dispersos por toda Polinesia sugieren la existencia de una civilización que desapareció hace miles de años. La complejidad de sus conocimientos astronómicos, la perfección de su arquitectura recuerdan el enigma de la Atlántida, pero en esta ocasión las huellas son mucho más concretas. Y añade lo siguiente: dice, el Pacífico ha fascinado siempre a los hombres. Nadie se imagina jamás la isla del tesoro situada en otra parte, ni tampoco los islotes paradisíacos en los que edificamos sociedades utópicas a imagen de nuestras fantasías. Incluso el mismo origen de este inmenso océano ha originado las más encontradas hipótesis, pero sean cuales fueren las teorías, la mayoría hablan de una tierra firme que en algún tiempo lejano fue cubierta por las aguas marinas. Los nombres de Gondwana, Pangea, Lemuria y Mur marcan las concepciones extremas acerca del pasado del Pacífico. Así que mientras que para los dos primeros nos movemos en los terrenos de la geología y de la geofísica, al abordar el problema de Lemuria y Dimmu, tenemos que tratar con un tema dominado por la arqueología romántica y la teosofía, cuando no por el esoterismo más visionario. En la actualidad, la historiografía tradicional sostiene que la civilización surgió del creciente fértil, es decir, en Sumeria, no hace más de 7000 años. Pero en contraste, las religiones más antiguas guardan una tradición persistente que hace vislumbrar cómo en el pasado existieron grandes civilizaciones destruidas por conflictos internos y la ayuda de grandes cataclismos. Tales tradiciones, bajo la forma de leyendas y mitos, se encuentran en la Biblia, en el Ramayana, la mitología china, los manuscritos tibetanos, la historia egipcia, los escasos textos mayas, las leyendas orales de los pueblos africanos, los mitos de los indios Hopi, etcétera, etcétera. Se hallan pues por todas partes vestigios literarios de lo que pudo haber sido unos continentes perdidos. En principio, hay que abordar la cuestión de los continentes perdidos con gran cautela, ya que entre sus defensores y la confusión suelen constituir la regla más que la excepción, así que hay que tener muchísimo cuidado con estos temas. Así, por ejemplo, Lemuria y Mu no deben confundirse, aun cuando demasiados autores los tomen el uno por el otro. Así, Lemuria, que suele situarse en el Océano Índico, es el término con el que algunos naturalistas evolucionistas del pasado siglo, como Philip Slater, Ernest Haeckel o Alfred Russell, designaron a un evasivo puente de tierra, o sea, un continente zoológico primario en alguna época geológica remota, tendido entre Madagascar y Malasia, para explicar la distribución de los lemures y que por extensión llegó a considerarse como el lugar de origen de la especie humana.
La hipótesis, pues, definitivamente descartada tras el advenimiento de la teoría de la deriva continental, fue recogida por los teósofos como apoyo para elaborar, entre paréntesis, un historial completo de las civilizaciones prehumanas y luego humanas que habían precedido a las que la historia y la arqueología científicas de nuestro tiempo nos revelan. Y añade el citado artículo, las 7 razas. La idea, pues, de un continente desaparecido que fuera cuna de la humanidad resultó irresistible para Elena Petrovna Blavatsky y sus seguidores. Lemuria, pues, era un hecho perfectamente establecido. Su doctrina secreta revelada por los misteriosos maestros ocultos, entre comillas, ya que este libro se supone fue revelado por algunos maestros esotéricos, explicaba la evolución de la humanidad en 7 razas raíces, la tercera de las cuales, los lemurianos, vivió en un continente que ocupaba la mayor parte del hemisferio sur. Otros teósofos posteriores elaboraron un panorama mucho más detallado, así que presentaron a los lemurianos como unas criaturas gigantescas, dotadas de telepatía y de un tercer ojo en la nuca. Incluso algunos autores como William Scott Elliot, en su Historia de la Atlántida y la perdida Lemuria, obtuvo de sus inspiradores secretos el privilegio de conseguir copias más o menos completas de una colección de mapas que mostraban la historia del planeta en etapas críticas de su evolución antes de que la Lemuria se hundiera en el océano. Sus descripciones generaron una verdadera mitología entre cuyos entusiastas adeptos se cuentan Claude Vincent, investigador francés, cuyos descubrimientos en biología y electromagnetismo son muy importantes, o los escritores como Edgar Rice Burroughs y Ray Bradbury, que incorporaron a sus creaciones no solo a Tarzán y las crónicas marcianas respectivamente, algunas de estas ideas tachadas a menudo de un poco extravagantes, pero que en el fondo entrelazan unos temas que afectan en lo más profundo a los arquetipos de la imaginación humana. Sin embargo, Mu es otra historia, ya que aunque retoma algunas de las especulaciones teosóficas, especialmente la de que aún sobreviven algunos descendientes de los lemurianos, como por ejemplo los hotentotes, los papúas y aborígenes australianos, sus defensores trasladan el continente perdido al Océano Pacífico para tratar de explicar una serie de extraños y notables vestigios arquitectónicos desperdigados por los archipiélagos polinesios. Ya en principios de siglo, el mencionado Claude Vincent recomendaba lo siguiente, abrimos comillas, si los jóvenes arqueólogos quieren realizar una obra rápida y de provecho, es a Oceanía a donde deben dirigirse. ¿Por qué? Porque quedan allí restos de la civilización que pobló hace miles de años este hipotético continente, y existen pruebas materiales que certifican las fabulosas hipótesis sobre la existencia de una civilización madre en el Pacífico. Así que a falta de soluciones inmediatas, estudiosos y visionarios se han entregado a un frenesí especulativo que pretende hallar las respuestas científicas, y llevan más de un siglo aplicados a tal tarea, exactamente desde 1864, cuando la idea de que las islas del Pacífico son restos de un gran continente sumergido que salió a la luz tras el descubrimiento del supuesto alfabeto maya efectuado por el americanista Charles Etienne. El hallazgo causó un gran revuelo entre historiadores y estudiosos, y aunque en la actualidad la traducción del abate francés goza de escaso crédito, la historia de Mu sobrevivió y se desarrolló con extraordinaria vitalidad. Y continúa el documento diciendo lo siguiente, el manuscrito habla. Así pues, en 1886, 2 años antes de que se publicara la doctrina secreta,
otro excéntrico arqueólogo francés, Auguste Le Plongeon, mientras excavaba unas ruinas en la península de Yucatán, exhumó un antiguo manuscrito maya que narraba la historia del continente Mu, de la civilización que allí se desarrolló y de la posterior destrucción de ambos. Le Plongeon aseguraba tener pruebas, apoyadas por las escenas pintadas en las murallas de la ciudadela de Chichén Itzá, de que los mubianos eran antepasados no solo de los mayas, sino incluso de los egipcios, y reflejó su teoría en diversos libros, el más conocido de los cuales es La Reina Mo y la Esfinge Egipcia, en los que cuenta, de forma aunque sea un tanto folletinesca, el hundimiento del continente y la huida de su reina de Egipto, donde bajo el nombre de Isis fundaría la civilización egipcia, en cuyo símbolo la esfinge escondió los secretos de su perdida patria. Inspirándose en Bracer, Le Plongeon identificó a Mu con la Atlántida, por lo que ambos situaron el continente subacuático en el Mar Caribe y la región del Golfo de México. Y hacia la misma época, otro compatriota, Louis Jacoliot, un estudioso de la mitología y recopilador de leyendas escritas hindúes, encontró rastros de una tierra perdida en su obra Historia de los pueblos y los continentes perdidos, publicada en 1879. Es un estudio mitológico que recorre las tradiciones de los Goparams de la India, referidos a un antiguo continente llamado Rutas, hundido en el océano en tiempos remotos. Así que Jacoliot interpretó estos indicios como los de una antigua masa de tierra en el Pacífico que cubría la región ahora ocupada por el archipiélago polinésico, y afirma que la historia de Platón sobre la Atlántida no era más que un eco remoto del hundimiento de Rutas que provocó la elevación de la India y otras tierras por encima del nivel del mar. Así pues, con estos antecedentes no es de extrañar que a fines del siglo antepasado, del siglo XIX y principios del XX, la teoría predominante sostuviera que los maoríes, pobladores de Nueva Zelanda, fueran en realidad arios procedentes de la India. Uno de los eruditos que abogó por este origen ario fue John Macmillan, quien tras ocupar la cátedra de Historia y Economía Política en la Canterbury University, viajó durante muchos años por el Pacífico defendiendo con entusiasmo sus heterodoxas propuestas sobre la procedencia de los polinesios. Él encontró modelos célticos y escandinavos para los dioses y semidioses viajeros de las tradiciones polinésicas, en los que observó un paralelismo con aquellos semimíticos vikingos que navegaron hasta Islandia, Groenlandia y Vinlandia. Él pues resumió su teoría en uno de los más sorprendentes libros escritos sobre Mu, que es El acertijo del Pacífico, publicado por última vez en 1924, y donde hizo uso de sus conocimientos en geología, arqueología y antropología para abogar por una noción que hizo fortuna. En el pasado debió existir un continente, o bien un archipiélago densamente poblado en el sur del Pacífico, habitado por hombres blancos, que luego desapareció tragado por un cataclismo. Así pues, continúa nuestro artículo diciendo: el jardín del Edén. De esta manera todo estaba preparado para la aparición estelar de la figura que es casi sinónimo de Mu, de su más acérrimo defensor, del célebre coronel James Churchward, que dedicó toda su vida a demostrar la existencia del evanescente continente. Este caballero, en su primer libro, El continente perdido de Mu, publicado en 1926, se abre con la siguiente declaración de principios. Dice: el jardín del Edén no estaba en Asia, sino en un continente actualmente hundido en el Océano Pacífico. La historia bíblica de la creación
o sea, la epopeya de los 7 días y los 7 noches, tuvo su origen no en los pueblos del Nilo o del valle del Éufrates, sino en el sumergido continente de Mu, que es la madre patria del hombre. Esta tajante afirmación se fundaba en la traducción de dos grupos de tablillas que contenían, entre comillas, extractos de las escrituras inspiradas y sagradas de Mu. El primer lote de tabletas de arcilla, desencadenante de la pasión del coronel, estaba pues envuelto en el misterio, puesto que ningún occidental las ha visto aparte de él. De esta manera, Churchward afirma que las halló en los archivos secretos de un incógnito templo que a veces situó en la India y otras en el Tíbet. Estaban custodiadas por un monje miembro de los Nahakals, o sea, los hermanos santos, la hermandad sacerdotal enviada desde Mu para extender la religión y la ciencia por las colonias de tierra firme. De creer a nuestro personaje, estas tablillas estaban escritas en un extinto lenguaje, entre comillas, el primer idioma que habló la humanidad, posiblemente el censar, en el cual era tan experta la señora Blavatsky, que es el lenguaje de los símbolos. Y continúa el artículo hablando de las bibliotecas ocultas. Y aquí ya nos encontramos con uno de los elementos que entroncan a Mu con la tradición esotérica, o sea, la idea de las bibliotecas secretas que guardan textos antiguos escritos en lenguas desconocidas. Pero ¿de verdad existen tales bibliotecas?, se pregunta el autor. Cierto que la literatura de Asia Central contiene numerosas referencias sobre la existencia de estos archivos ocultos. Se dice que pueden encontrarse en algunos templos de la India, de Nepal, del Tíbet e incluso en China y en Mongolia. Es célebre pues la historia ocurrida en Dunhuang, una pequeña población en la frontera norte tibetana, donde un monje taoísta encontró en el año 1900 varias cuevas llenas de libros en perfecto estado de conservación que habían permanecido allí ocultos durante más de 800 años. 7 años después, un célebre explorador y arqueólogo, Sir Aurel Stein, pudo ver este tesoro bibliográfico aún guardado en la cueva. Allí encontró textos en muchas lenguas asiáticas conocidas y algunos en idiomas totalmente ignorados que parecían copias de otros anteriores, tal vez escritos miles de años antes. Pero lo curioso es que uno de los manuscritos contenía fragmentos de un antiguo mapa que mostraban partes de un continente en medio del Océano Pacífico, ni más ni menos. ¿Y qué decir de la creencia recogida por el doctor Hu Shi en su libro El desarrollo del método lógico en la antigua China, que sostiene que los 64 hexagramas de Li Qin, supuestamente creados por el legendario emperador Fu Xi hace más de 5000 años, entre paréntesis, es muy probable, como han afirmado algunos estudiosos, que en un principio fueran los pictogramas de una lengua actualmente extinta, usada en China antes de que se inventara el lenguaje ideográfico. Bastantes años antes, en 1940, el coronel Bragin escribía en su libro La sombra de Atlantis que algunos jeroglíficos mexicanos prehistóricos se parecen notablemente a los antiguos jeroglíficos egipcios y a los llamados trigramas del legendario emperador chino Fu Xi. ¿Cómo podemos explicar esta semejanza? Es su existencia la prueba de que la escritura de los chinos, los egipcios y los mayas procedían de una fuente común, se pregunta el autor de este artículo. Así que, haciéndose eco de estas preguntas, el investigador José Argüelles realizó una fascinante comparación entre Li Qin y la Gran Puerta del Sol de Tiahuanaco. En su libro La Tierra Asciende, publicado en 1984,
Y este autor identifica los grabados y caracteres indescifrables de la puerta solar del altiplano boliviano con una lengua desconocida y realiza una comparación entre dichos caracteres y los hexagramas adivinatorios chinos, que nos acerca a la turbadora idea de que el I Ching fue usado al principio por una cultura que también pobló el Pacífico y luego desapareció. Y continúa el artículo, las tablillas mexicanas. Y se pregunta el autor, ¿era esa lengua primigenia de la humanidad el censar, en que estaba escrito el libro de Xi'an, que dio origen a los el primero y al tercer tomo de la doctrina secreta, redactado en la Atlántida sobre hojas de palmera, que sirvió de base a la doctrina secreta de Madame Blavatsky y que según Jacob era el idioma común en rutas, o sea, los primeros continentes? Churchward, cuyo apellido no lo olvidamos, puede traducirse como guardián del templo. Estaba seguro de ello, y este convencimiento le llevó al Valle de México, donde un ingeniero norteamericano, William Niven, había descubierto en 1921 más de 2000 tablillas grabadas en piedra en unos 12.000 años de antigüedad. Este coronel consiguió aparentemente traducir sus textos, muy diferentes de todo lo hallado hasta ese momento en América Central, gracias a su semejanza con las tablillas de Nahacal, y pudo así reconstruir la historia y la geografía de Mu, según ironizaban sus detractores, entre comillas, con la misma flema que le habría inducido a escribir una guía turística de Londres y de Nueva York. Era pues muy discutido este descubrimiento, pero muy diciente y muy importante. Pero quiérase o no, las tablillas mexicanas existen y aún pueden consultarse. En 1924 fueron examinadas por el Dr. Morley del Carnegie Institute, quien solo pudo dictaminar que estaban cubiertas de una escritura que no tenía nada en común con lo conocido en arqueología precolombina. Sin embargo, para Churchward contenían conclusiones muy concretas sobre Mu, entre comillas, un continente perdido que se había extendido desde un punto al norte de Hawái hasta un punto al sur, tan lejano como las islas Fiji o la isla de Pascua, y constituía sin duda alguna la cuna de la humanidad. Me enteré de que en esa hermosa región había vivido un pueblo que colonizó la tierra entera y que el país había sido borrado del mapa por espantosos terremotos seguidos de una sumersión hace miles y miles de años, y había desaparecido en un torbellino de fuego y de agua. El recuerdo pues del continente desaparecido se perdió progresivamente, y solo algunos pueblos que habían mantenido contacto con él pudieron transmitir por medio de sectas de iniciados como la de los Nazcal las tradiciones y el lenguaje del antiguo Mu. El cuadro pues estaba atrasado. Para los partidarios de las teorías catastrofistas, determinados fenómenos cataclísmicos producen periódicamente una gran redistribución de las tierras emergidas y sumergidas. Este fenómeno va siempre precedido de una gigantesca sumersión acuática, con la que la geología relacionista resumía la universalidad de las tradiciones que en todos los pueblos hablan de un diluvio universal. Así pues, el esoterismo tradicional, que nos recuerda que las grandes civilizaciones tienen que contar siempre con estos grandes desastres periódicos y que los cataclismos son tan profundos entre dos grandes civilizaciones humanas que casi no subsisten huellas de las humanidades que han cumplido ya su ciclo. Mu, pues, cumple así con una de las reglas áureas del ocultismo, que es la siguiente: en cada cataclismo desaparece por hundimiento o por fuego un modelo complejo de civilización que no deja tras de sí más que un puñado de supervivientes para permitir la transmisión de como mínimo una parte de sus tradiciones y secretos.
y es también mérito del citado autor Chuchuar vislumbrar que junto con Uxmal en Yucatán y Teotihuacán en México aún existen vestigios de viejos templos de piedra y restos de monumentos megalíticos de los tiempos de Mu en algunas islas de los mares del sur, especialmente en Pascua, Tongatapu, Ponape y las Marianas. Continúa nuestro artículo, hay mucho más. Dice, el enigma de las estatuas. Dice, numerosas ruinas parecen atestiguar, pues, el florecimiento de una gran civilización a lo largo de las islas del Pacífico. Los vestigios más conocidos y espectaculares son sin duda las estatuas de la isla de Pascua. Su origen no ha sido aún explicado, pero a lo largo de los siglos los nativos han conservado una curiosa leyenda de cómo sus antepasados llegaron a este punto solitario en medio del Pacífico. Así pues cuentan, sorprendentemente, que los primeros pobladores arribaron a la isla procedentes del país de Maorí, situado en el continente Iba, que un lejano día se hundió lentamente en el mar, destruido por un cataclismo. Para acentuar el misterio, la isla de Pascua se conservan las llamadas pizarras parlantes, o sea, unas tablillas de madera grabadas con una escritura indescifrada denominada rongo rongo, considerada sagrada y transmitida de generación en generación por unas pocas familias privilegiadas. ¿Alguien se acuerda de las tablillas de Chuchuar custodiadas por la hermandad Narcal? Y se pregunta el autor, ¿será la escritura rongo rongo un vestigio de esa primera lengua de la humanidad hablada en Mu y que posiblemente esté emparentada con el censar? Haciendo caso omiso de las leyendas locales, la teoría que actualmente goza de la predilección de los estudiosos sostiene pues que los primeros pobladores de Pascua eran navegantes polinesios procedentes del sureste asiático. Sin embargo, en los años 40, Thor Heyerdahl, célebre por sus insólitas travesías y sus tesis acerca del contacto transoceánico entre pueblos prehistóricos, creyó probar que los peruanos preincaicos eran capaces de navegar hasta islas lejanas cuando con una pequeña bolsa, la Contiki, recorrió en 101 días los 8.000 kilómetros que separan la costa peruana del atolón polinésico de Raroia. Años más tarde, durante una estancia en las Maldivas, oyó hablar por primera vez de los Redín, un pueblo antiguo que según las leyendas maldivas pobló las islas y construyó ciudades, túmulos y templos. Decía que eran altos, de tez blanca, ojos azules y nariz ganchuda. Se pregunta el autor, ¿quiénes eran los Redín? Heyerdahl no lo asegura, pero cree muy posible una relación entre ellos y los numerosos pueblos de los megalíticos esparcidos por todo el mundo. Precisamente pues, construcciones megalíticas no faltan en los archipiélagos polinesios, cuyo exhaustivo catálogo ha sido llevado a cabo por David Hatcher en su ameno libro Las ciudades perdidas de Lemuria. Él dice lo siguiente: las Islas Marquesas guardan plataformas gigantescas llamadas ajus, cubiertas por la jungla, y referencias interesantes sobre estos megalitos se encuentran en la novela Taipí, escrita por Herman Melville, el autor de del célebre Moby Dick, que al norteamericano le hacen pensar en Stonehenge y en los trabajos arquitectónicos de los druidas, insinuando incluso que las ruinas de la isla son obra de una misteriosa y antigua raza extinguida que habitaba en tierras desaparecidas. Así que en muchas de las Islas Marianas se alzan otros enigmáticos megalitos. Las palabras lati, unas piedras que en forma de columnas altas, dotadas con algunas como las estatuas de Pascua, de una piedra de coronamiento
que les presta la apariencia de hongos. Se las ha identificado como soportes para viviendas construidas encima de las columnas, como estructuras religiosas dedicadas al culto de los antepasados, e incluso como pilares de un gran templo consagrado al sol, semejante a Karnak en Egipto. Pero nadie sabe aún quién las construyó ni cuándo. Así que su edad nunca se ha determinado, y a las preguntas de los primeros colonizadores españoles de las islas sobre los constructores de los megalitos, que ya estaban parcialmente en ruinas, los indígenas se refirieron vagamente a los Taomona, o sea, el pueblo que llegó antes, o los espíritus de las gentes de antes del tiempo, como explica don Felipe de Calderón, gobernador de las islas en 1886, en varios informes a la corona española. Así pues, existen cantidad de ruinas y de templos, de arcos, de monolitos y de petroglifos regados por todas las islas del Pacífico. Y continúa nuestro interesante artículo. Dice: pruebas de radiocarbono. Después de que las ciudades hundidas cayeron en el olvido, hasta que en 1960 un equipo del Smithsonian norteamericano, tras someter a procedimientos de datación por radiocarbono unas cenizas de Nazmadol, que es una ciudad perdida en el Pacífico, determinó que las ruinas databan del año 1000 de nuestra era. Y en la década de los 70, Steve Athens, un arqueólogo del Instituto de Estudios del Pacífico de Honolulu, mediante el proceso de termoluminiscencia sobre fragmentos de vasijas de barro, retrocedió en 1000 años la antigüedad de las ruinas. Dobló de esta forma los interrogantes, puesto que descubrió una inmensa red de túneles que corren bajo la ciudad, comunicando entre sí las islas principales, y el motivo por el que se construyeron constituye otro enigma añadido. Y seguimos: columnas sumergidas. Cuando en 1980 algunos investigadores del Pacífico estaban a punto de conceder la independencia a Pohnpei y otras islas que formaron los Estados Federados de Micronesia, con el pretexto de crear un parque nacional, se organizó una nueva expedición arqueológica en Nazmadol. Un investigador llamado Arthur Saxe, un funcionario encargado de realizar un croquis completo de la ciudad, escribió una curiosa monografía en la que explica la exploración de un arrecife cercano, donde las leyendas situaban otra ciudad sumergida, edificada por una cultura aún anterior a Nazmadol. En su defecto, Nazmadol continúa envuelta en polémicas, originando audaces teorías, como la propuesta por el escritor y guionista americano Bill Ballinger, autor del libro Nazmadol, la ciudad perdida del Pacífico, para quien la ciudad fue construida por marineros griegos supervivientes del ejército de Alejandro Magno. Después de la muerte de su general y de la desintegración de su imperio, estos marineros, según Ballinger, partieron del Golfo Pérsico y tras pasar por Indonesia se instalaron en Pohnpei, donde le levantaron su famosísima ciudad. Son pues muy discutidos los distintos argumentos que han nacido sobre el origen de todos estos yacimientos arqueológicos en el Pacífico. Pero continúa nuestro artículo siguiendo. Dice: ciertamente los descubrimientos de antropólogos, geólogos y arqueólogos sugieren que en estas remotas islas de antaño se desarrollaron extrañas culturas ya olvidadas, cuyas enigmáticas ruinas parecen alentar la hipótesis de que los archipiélagos del Pacífico pueden ser restos de un continente perdido, desaparecido hace muchos miles de años, y aunque todavía se sabe poco de estas tierras y de los orígenes de sus habitantes y de las sociedades que fundaron, los estudios desarrollados durante el último tercio del siglo llevan a pensar
que cuando hablamos de Mu no nos referimos necesariamente a una masa continental, sino que es quizá a una civilización panpacífica que se extendió progresivamente por los diversos archipiélagos antes de la llegada de sus actuales moradores. Por ahora pues baste decir que tal vez la idea de una antigua y desconocida civilización que se propagó por todo el Pacífico al tiempo que construía monumentos megalíticos está tan cerca de la verdad como cualquier otra de las teorías propuestas como explicación de estos misterios. Así pues, los restos de esta civilización serían lo que dio forma a las culturas polinésicas tal y como las encontraron los navegantes europeos de los siglos XVI y XVII. Así que a partir de ahora habrá que sacar a la luz numerosos vestigios. Muchos otros deberían ser totalmente reinterpretados para que puedan aportar algo novedoso a nuestros conocimientos sobre Mu. Y aunque la arqueología de Oceanía se encuentra aún en los primeros balbuceos, va a ser necesario elaborar una síntesis de todos los hechos conocidos, ya sea para aportar una explicación coherente a todos estos monumentos que se yerguen en las islas menores del Pacífico, o ya para dilucidar si realmente se desarrolló esa civilización transpacífica consagrada al culto solar, cuyo recuerdo se atisba en los numerosos documentos y cuyos vestigios comienzan a ser tímidamente redescubiertos por los arqueólogos. Tal vez no sea descabellado pensar que Mu no existió. Habría que inventarlo, porque como diría un gran escéptico que fue Voltaire, entre comillas, la leyenda es la hermana menor de la historia. Este pues es un leve resumen de algunas investigaciones que se han hecho sobre los posibles continentes perdidos y que serían la prueba y la confirmación de los libros que expone Elena Blavatsky en su muy conocida obra La Doctrina Secreta, tomo tercero, llamado Antropogénesis.